saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida, que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy estamos en nuestra sección del día domingo. ¿Sabías que en cierto lugar el libro de los Hechos relata que a Bernabé y a Pablo y Bernabé los quisieron hacer dioses? Efectivamente, vamos a ver un pasaje de las Escrituras que realmente es una bofetada a la cara al egocentrismo de muchos predicadores del siglo XXI, que es una demostración de los genuinos hombres de Dios que no buscan aprobación popular y rechazan tajantemente todo reconocimiento y honor de hombre que va en detrimento, que va en daño de la honra de ser un siervo de Dios. Hoy por hoy estamos en un tiempo, amada iglesia, y debemos ser sensatos, honestos y consecuentes, donde muchos buscan un nombre, un título, una exaltación. Vamos a ver un registro donde estos hombres tajantemente rechazaron un título que no les correspondía. Es un evento bastante particular, pero no poco común ni poco entendible para el contexto, la cultura, el tiempo, obviamente la época y la situación de aquellos días. Vamos al libro de los Hechos, por favor, desde lo que es el capítulo 14, libro de los Hechos, capítulo 14, y vamos desde el versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 14 y quizás leamos algunos otros versículos, pero principalmente ahí está el núcleo. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 14, donde dice que Pablo es apedreado en Listra. Por favor, note, Pablo es apedreado en Listra. Y dice así la palabra del Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces: amén. Después vamos a ver qué decían respecto de este asunto. ¿Qué nota de sorprendente en este relato, esta meditación del ¿sabías qué? Del domingo? Hay dos grandes contrastes: la terrible idolatría en la cual estaban
los habitantes de Listra. Hay que entender que aquí, en esta zona, realmente vemos cómo la cultura griega estaba todavía en auge. No debemos perder de perspectiva que tanto en los días del Señor Jesús como hasta lo que fue la iglesia del siglo I, todavía Roma estaba como una nación poderosa. Roma aún era el imperio dominante, pero la cultura y el legado del imperio dominante a nivel mundial anterior, que fue Grecia, todavía estaba muy, pero muy vigente y latente. En el panteón idolátrico griego habían muchos, cientos de dioses y deidades menores. Y esto usted lo puede ver con calma en casita en el capítulo 17, cuando ahora Pablo llega al corazón de Grecia, a Atenas, y en el Areópago, que era el lugar donde se daban cita los grandes filósofos, los hombres que aman, comillas, la sabiduría, y aquellas personas que buscaban el conocimiento y el entendimiento de nuevas ideas y doctrinas, es donde Pablo también les predica. En toda aquella zona había muchos templos y sacerdotes para las distintas deidades. Y Listra no era el caso. Dentro de todos esos dioses, Zeus era el padre de los dioses del Olimpo. Era el padre de los dioses del Olimpo. Y también había un dios, el dios mensajero. Zeus para el romano pasó a ser Júpiter. Y ese dios mensajero de los griegos fue para los romanos Mercurio. Entonces, aquí vemos que cuando van Pablo y Bernabé comisionados dentro de estos viajes misioneros a aquellos lugares, producto de el milagro sobre este hombre que realmente era cojo de nacimiento, que estaba imposibilitado de poder caminar, y al ver la gran sanidad, el milagro, el prodigio hecho por Dios a través de estos hombres de Dios consagrados, pensaron que uno, en este caso, Bernabé, era Júpiter, el padre de los dioses del Olimpo. Y por otro lado, como el predicador elocuente y poderoso en el mensaje, el que traía ese mensaje muy preciso y directo, era Pablo, llegan a pensar que es Mercurio, el dios, comillas, mensajero. Y se produce un gran alboroto, donde los sacerdotes de estas deidades, principalmente el sacerdote de Júpiter de la ciudad, sale y a la usanza de ese tiempo trae toros y guirnaldas para presentar sacrificio a estos dioses que ellos creían que eran estos siervos de Dios. Entonces ahora vemos la actitud, y aquí es donde me quiero centrar ahora, y este va a ser el centro de la meditación. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ahora note por favor, sabemos que el apóstol aquí era Pablo, pero dice apóstoles, por la razón de que fueron los enviados, eran los que estaban en el viaje misionero. Y aquí no nos confundamos, aunque se usa la expresión en plural, el apóstol era el apóstol Pablo, pero su compañero de viajes
toma la connotación de apóstol porque era un enviado junto al apóstol. ¿Ya? Rasgaron sus ropas. Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Y qué decían? Varones, versículo 15, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas idolatrías, de estas cosas vanas, de esta adoración equivocada, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Note algo, por favor. Cuando ellos rasgaron las vestiduras, y ahora Pablo comienza a entregar este mensaje, esa expresión tan propia de la cultura hebrea de rasgar vestiduras, es al menos por tres razones: un profundo dolor, un arrepentimiento genuino, o es porque están excusando algo lo cual no pueden dar crédito. Y rasgar vestiduras es un rechazo hacia la situación que está ocurriendo. Ellos rechazaron taxativamente, tajantemente, no dejaron un pequeño margen a la duda de que ellos estaban desaprobando absolutamente no solo la idolatría de aquellos lugares, sino que a ellos les considerasen algo que no eran. ¿Cómo estamos para los días de hoy, donde hay muchos predicadores que buscan fama, que buscan título, que buscan reconocimiento, que anhelan que su nombre resuene y no el nombre de Jesucristo, el cual es el protagonista de toda esta historia de salvación? Avancemos, mire. Y ahora comienza a predicar de una manera maravillosa. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado andar a la gente en sus propios caminos. Y bien no os dejó. A ver, déjame leer bien. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificios. Y se forma un tremendo alboroto. Y esta historia termina que aquellos a los cuales los querían hacer dioses, finalmente los apedrean, queriendo matarlos. En la cultura judía, el apedrear se aplicaba bajo la ley en dos razones: los adúlteros y los blasfemos. Y aquí, de alguna forma, en la decepción del pueblo, del rechazo, del reconocimiento, el pago que tuvieron ahora fue el ser apedreados. ¿Cuántos han sido apedreados por la causa del Evangelio? ¿Cuántos son capaces de rechazar el reconocimiento, la fama, la gloria de hombre por el vituperio de Cristo? Aquí se marca la pauta de los verdaderos hombres de Dios, los que aprendieron, los que aprenden y los que aprenderán a preferenciar que Cristo sea el protagonista, que el mensaje cristocéntrico que transforma las vidas sea el que realmente se proclame, un mensaje transformador cristocéntrico. Y como decía el apóstol Pablo, si en algo he de gloriarme, va a ser en la cruz de Cristo y en mis debilidades.
¿Cómo estamos, señores predicadores de la prosperidad del siglo XXI? Que lo único que les interesa es que los hagan dioses, los dioses del Evangelio, los magnates del Evangelio, los mercaderes de la fe, lobos rapaces disfrazados de ovejas y ministros del Señor. Es una bofetada a la cara a su inmunda prédica y a su inmundo mover, deseando el señorío y endiosarse. Ese es el deseo insano del diablo, de sentirse Dios. Y este es el deseo insano que le ha compartido a muchos. Y en el Evangelio del siglo XXI ya hay muchos que se han prostituido por baratas monedas y han cambiado el mensaje del Evangelio. Pero aquí queda el registro como testigo, y no solo mudo, testigo que habla de hombres que rechazaron fama, que rechazaron poder, que rechazaron reconocimiento, poniendo a Cristo como el centro y el primer lugar de sus vidas y del mensaje del Evangelio. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. La iglesia del siglo XXI tiene que mirar fielmente el mover de la iglesia primera. Consejo, en este mirar en la iglesia primera debemos evitar la egolatría, evitar que el corazón se inflame, que aparezca el orgullo, y con toda fuerza y contundencia espiritual que Cristo sea el centro, el motor, el eje y el mensaje del Evangelio, que el mensaje sea totalmente cristocéntrico y que en nada nos llevemos gloria que no nos pertenece. Consigna y lema para el día de hoy. Muchas veces, por predicar la verdad, no te darán flores, sino piedras. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel it.